Hola a todos, estamos de nuevo aquí en la palestra de socios y en esta ocasión vamos a presentaros a una farmacéutica de León, establecida en León, y que ha estudiado en la Facultad de Santiago de Compostela. Nos vamos allí y os presentamos a Beatriz Brasa. Adelante, ¿qué Hola, tal hola estás? Manuela, muy bien, encantada de estar contigo y con todos los amigos de AEFLA. Bueno, es que yo, como sabes y como hemos hablado, tengo un vínculo muy especial con León, porque fue mi primer destino como farmacéutica. Yo me fui allí a hacer una sustitución a un pueblo que no sé si lo conoces, se llama Ciñera, que es un pueblo minero, y allí me fui a hacer una sustitución y fueron mis primeros años de ejercicio profesional cuando te estrenas en la carrera, en el ejercicio en una farmacia. Por lo tanto, tengo un vínculo muy especial y tengo unos recuerdos maravillosos de aquellos años en León. Bueno, Beatriz, yo quería que nos contaras un poco cómo ha sido tu trayectoria, y cómo has llegado hasta aquí, desde tus estudios en la facultad hasta ahora, que nos hemos encontrado. Pues ¿No? Cuéntanos. sí, sí, o sea, yo, bueno, actualmente mi marido, que también es farmacéutico, y yo tenemos una farmacia en Ponferrada desde hace 8 años. Pero bueno, mi trayectoria, pues tú hablas de la provincia de León, la verdad es que tenemos una provincia preciosa de principio a fin. Yo también he vivido en varios puntos, pues en León capital, que es una joya, El Bierzo, Astorga, Sagún, es que, bueno, pues es realmente un lugar estupendo, nos atraviesa el Camino de Santiago de este a oeste. Tenemos eso, pues parajes naturales, gastronomía, historia, artes. Es un lugar al que invito a todo el mundo que venga a visitar. Yo, bueno, he vivido en León, en varios lugares y después en Santiago. Yo estudié la carrera en Santiago, ya vivía allí porque, bueno, por trabajo de mi familia, pues nos habíamos trasladado allí. Y luego, pues, cuando terminas la carrera y te haces la tremenda pregunta de ¿y ahora qué hago? Pues yo decidí quedarme allí y hacer una tesis doctoral al final en historia de la farmacia. Yo arranqué el último año de carrera con una tesina en nanotecnología, nada que ver con la historia ni con los archivos ni nada, pero la verdad es que me di cuenta que el laboratorio no era lo mío, que a mí siempre me había gustado pues la parte humanística de la profesión, bueno, la carrera me encantó, pero es verdad que siempre pues, volvía, ¿no? Un poco a la historia, a la literatura, a las letras. Y Muy bien. entonces mi tesis en historia de la farmacia. Oye, me ha llamado mucho la atención un detalle muy curioso que has hecho, has publicado un artículo o has hecho un estudio sobre unas farmacéuticas voluntarias que en la guerra civil estuvieron haciendo un servicio a nivel militar, con la farmacia militar o con los militares. Cuéntanos un poco eso porque me parece una historia muy desconocida y muy curiosa. Cuéntanos. ¿Te pareció curioso? Bueno, la verdad es que el tema de mi tesis es la historia de la Facultad de Farmacia de Santiago. Bueno, podemos comentar que en España las cuatro facultades de farmacia históricas, o sea, las que arrancaron en el siglo XIX, fueron Madrid, Barcelona, Santiago y Granada. Entonces, mi tesis estudia desde 1900 hasta 1970, esos años de la Facultad de Farmacia de Santiago. Em, claro, eso o sea, incluye el periodo de la Guerra Civil. Entonces, durante la Guerra Civil, lógicamente se suspendieron todas las clases y la Facultad de Farmacia de Santiago se transformó en un laboratorio de farmacia militar para producir medicamentos, apósitos para el ejército. Entonces, lógicamente, los hombres se habían ido a combatir, no había mano de obra disponible y allí se presentaron, pues al final llegó a ser un número elevadísimo de muchachas, de jóvenes, de chicas de Santiago que se presentaban allí voluntarias a ayudar y durante 3 años pues desarrollaron un trabajo de laboratorio, pues, bueno, no tanto investigación, algunas sí, porque algunas trabajan, las menos trabajaban estudiaban farmacia o bueno, tenían estudios superiores, pero la mayoría eran pues, chicas de su casa. Y bueno, durante 3 años trabajaron
día y noche incansablemente y sí que es cierto que, bueno, pues luego cuando acabó la guerra, pues ese trabajo quedó un poco ahí en el olvido. Eso suele ocurrir en los periodos, también ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, ¿no? Las mujeres ocupan el trabajo que hacen los hombres en las fábricas y luego, pues cuando termina, pues se emprenden el camino de vuelta al hogar, ¿no? El lugar que estaba reservado para ellas sin el reconocimiento que se los hubiera hecho de otra manera. Otro tema también muy curioso e interesante es algo que has escrito sobre la primera mujer licenciada allí en la facultad, con motivo de tu tesis, y entonces pues me gustaría que nos contaras algo así como una curiosidad, una novedad, ¿vale? Venga. Yo, por ejemplo, señalo en mi tesis, señalé como primera mujer licenciada a una farmacéutica que se licenció en los años 20, en el año 21. Pero resulta que, pues andando el tiempo, salió otra que se había licenciado en el año 1900, justo cuando yo arrancaba. Entonces, justo me quedé en ese periodo, sí, me quedé en ese periodo, pues eso, fue un libro de matrícula que yo, bueno, claro, también de aquella las matrículas de mujeres eran como muy especiales, porque bueno, hasta 1910 no se admitieron mujeres oficialmente. Tenían que hacer una instancia al ministro, bueno, en fin, me imagino que un follón tremendo para poder, pero sí, efectivamente, la primera mujer licenciada es Manuela Barreiro y era una farmacéutica de Viveiro. Y en 1900 se licenció en la facultad. Claro, todo esto sale, tú ya tienes tu tesis, entonces, bueno, entre que te produce un poco de sonrojo, sofoco, porque al final se te ha colado, pero bueno, me parece que al final eso también enriquece mucho. Quiero decir, la investigación en historia pues, se puede ir cambiando, se puede ir modificando y, por supuesto, reconocer bueno, pues que lo que tú has puesto no es cierto y hay manera de enmendarlo y bueno, pues Nada, nada. A propósito, Beatriz, que tienes que escribir un artículo sobre ese tema para la revista nuestra de Pliegos de Rebotica, porque hay que darle un poco de difusión a ese tema, ¿vale? Venga, estupendo, sí, cuando tú puedas. pues yo encantada. Muy bien, Beatriz. Yo quería ahora también pedirte que nos hicieras un poco de anfitriona y nos contaras un poco todo lo que tiene de interesante la ciudad donde vives y la ciudad donde estás instalada con tu farmacia. Ponferrada, que tiene mucho que ver y mucho de qué hablar. Cuéntanos y haz un poco nuestra guía de turismo si alguno de nosotros vamos por allí. ¿Qué destacarías? La verdad es que, a ver, somos una ciudad pequeñita de en torno a bueno, pues 65.000 habitantes, pero, pero bueno, es como una joyita, o sea, es muy pequeñita, pero lo que tenemos es digno de venir a ver. Eh, la comarca del Bierzo es también preciosa. Estamos muy influidos por el Camino de Santiago, lógicamente, pues ahora Claro. mismo que empieza pues, el buen tiempo y bueno, es un río de un mar de gentes que vienen haciendo el camino y eso siempre es muy enriquecedor. El castillo es una preciosidad, o sea, esa foto en el castillo, por favor, que nadie se la pierda porque es una belleza. Gastronomía, aquí en León, en el Bierzo se come estupendamente. El Y luego, botillo. sobre todo, sí, el El botillo. Bueno, botillo. el botillo es una cosa muy, muy interesante, pero sobre todo porque somos una tierra que estamos un poco a las puertas de Galicia, muy cerquita de Asturias, Castilla, entonces somos como una idiosincrasia así propia, una mezcla de todo que yo creo que merece la pena. Pues nada, me encanta que formas parte de nuestro grupo y que estés con nosotros y que compartamos todas las inquietudes que tenemos, aparte de las profesionales, también las artísticas y literarias, sobre todo. Y bueno, pues que cuentes con nosotros para todo lo que necesites, estamos para ayudarte y para contar contigo en muchísimos proyectos que vamos a realizar. ¿Eh? De todas maneras, como colofón también, quería yo que muchas veces muchos de los colegas ponen pegas y dicen, no, es que no tengo tiempo, es que estoy a tope, es que con la farmacia y con los niños y con todo. Tú eres un ejemplo de que es posible combinar muchas facetas. Tienes marido, tienes farmacia, tienes 2 hijos y cuéntanos cómo, o convence a alguno de nuestros colegas cómo lo haces tú para combinar
y tener tiempo para todo. Muchas gracias. La verdad es que pues estoy encantada de participar a EFLA. Yo invito pues sobre todo a los nuevos farmacéuticos o estudiantes que seguro que tienen inquietudes humanísticas, de bueno, pues que escriban, lean, eh, o toquen un instrumento o cualquier cosa Claro, que sea un complemento, porque a mí me parece muy enriquecedor. Al final nosotros somos sanitarios, nuestra profesión es una profesión científica, pero esa parte humanística es muy enriquecedora y luego siempre, pues cuando uno se siente realizado en esos aspectos que a veces el día a día nos mete en la farmacia y en el trabajo y nos cuesta encontrar ese tiempo, pero ese tiempo al final es una inversión en, bueno, pues en nosotros y en estarnos a gusto y en relacionarnos también entre compañeros. Eso al final, hombre, está claro, la exigencia del día a día y sobre todo cuando tienes niños pequeños y bueno, pues una farmacia y mil cosas. Pero bueno, al final es cuestión de organización. Ayuda, por supuesto, también ayuda pues, familiar o externa o incluso del equipo de la farmacia que está ahí siempre en muchos momentos que les necesitamos. Pero sí, esa parcela personal de enriquecimiento, de crecimiento personal, tenemos que cuidarla mucho porque eso luego revierte en los otros aspectos de nuestra vida. Y me parece que AEFLA es un foro estupendo para compartir pues estas vivencias y estas experiencias entre compañeros. Bueno, ya llega la despedida. Tenemos que darte las gracias por estar con nosotros, por venir a nuestra asociación, asociarte y darte la bienvenida con los brazos abiertos y decirte bueno, que estamos aquí para lo que quieras. Muchas gracias, Beatriz, Nosotros, y seguimos en contacto siempre que quieras. muchas Un abrazo. gracias. Gracias, Manuela. Adiós.